palabra, Señor, llegue a los corazones. Toque, Señor, rompas ataduras y tú te glorifiques, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, toma el control. Habla nuestras vidas en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué glorioso, hermanos, tener a Cristo en nuestro corazón. Él es el que nos da esperanza. Y prepara tu corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos han escuchado y ya se hizo como un dicho, ¿no? De que tanto que dice que Jesús viene y no pasa nada. Precisamente así es lo que la Biblia establece, que como en los días de Noé, ¿verdad? Así será la venida del Hijo de Dios. Que unos te estarán casándose, dándose casamiento, banquetes, gorgorio, apariencia, fiesta. Nadie quiso escuchar la palabra de Noé. Y es algo que parece como que va contra naturaleza, ¿no? De que las cosas, ahorita no podemos decir, nadie puede decir que las cosas están bien. Pero en el 2019 parecía que todo estaba chévere, todo estaba normal. Entonces tenemos una grande crisis social, económica, física. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, una incertidumbre tremenda cuanto lo trata políticamente, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza y eso es lo más glorioso que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y si tú no conoces a Cristo también, no te excluye, Dios no te excluye, Dios no te echa fuera, Dios te da una oportunidad. Pero es importante que tú reconozcas que necesitas de Dios y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas darle tu corazón al Señor para que tú puedas tener esa certidumbre de lo que Dios ofrece. Quiero hablarte el día de hoy una palabra muy, muy poderosa, de un ofrecimiento que Dios nos da en base a una palabra muy, muy poderosa. Que al hablar de esta palabra también no excluye a nadie, sino que cada uno decide, cada uno va a desarrollar su vida como tú la quieras desarrollar. Pero ciertamente ten en cuenta que Dios llamará a cuentas a cada uno. Y a los que están en Cristo, hay un ofrecimiento de parte de Dios y es muy poderoso. Dios nos llama a vivir a un estilo nuevo de vida. Y no solamente de vida aquí terrenal, sino es una vida eterna, lo que Dios nos ofrece. Quiero ir y acompáñame, si tienes ahí tu Biblia en tu mano, a Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 6. Espero a ver si cubrimos los 6 versículos, que todo el capítulo está fabuloso. Es un ofrecimiento de una gloria poderosa que Dios nos da aquí en este capítulo 8, y también habla de entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de una transición muy poderosa en el margen espiritual, ¿verdad? Que Dios nos ofrece. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, ¿verdad? Y prepara tu corazón, abre tu corazón ahí, vamos a leer la Biblia. ¿Te parece? Romanos capítulo 8 del verso 1 al 6 nos dice de esta manera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchaste? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dile ahí al Señor, Señor, habla mi corazón con tu palabra y dame la fuerza siempre para obedecerla. En el nombre de Jesús. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje que Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que el hombre viva, escúchame, que viva en plenitud. ¿Verdad? Que el hombre viva y camine seguro y unido en el amor de Dios, en el amor eterno de Dios. ¿Por qué amor eterno? Bueno, porque aquí está hablando de condenación, está hablando de condenación y está hablando de vida. Y es vida sobre vida, o sea, vida aquí y vida eterna. Y habla de condenación es que te habla también de un lugar que es de muerte. Pero vamos a desarrollar esto en el nombre de Jesús. Y quiero que me sigas, por favor, y agarre la parte que te corresponde en el nombre de Jesús. Entonces, Dios quiere que el hombre camine en plenitud, que viva en plenitud. Dios nos ofrece un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida es que lo vivamos en Jesucristo. No habrá jamás, ni hay, jamás. No se te olvide, aunque mucha gente piense que lo niega, pero no puede negarlo porque nosotros somos creación de Dios. Dios puso en nosotros un alma. Y esa alma Dios la hizo dependiente de Él. Él es el único. No se te olvide que al principio, que cuando Dios creó al hombre, al primer Adán, Dios le dio soplo de vida. Lo formó, dice la Biblia, que lo formó del polvo de la tierra y lo hizo prácticamente un monigote. Y hasta ahí era un monigote. Pero dice la Biblia que cuando Él sopló sobre su nariz, ahí incrustó el alma y el espíritu, y el ser viviente, el monigote aquel, el muñeco aquel, vino a cobrar vida. Y esa alma que fue incrustada en la vida del hombre, entonces esa alma la hizo Dios dependiente de Él. Por más evites o por más niegue el hombre que depende de Dios, más se hunde y más frustrado y más tenebrosa tiene su vida. Porque Dios es el único que puede darnos a nosotros la vida en plenitud. Dios quiere que tú camines seguro y unido en su amor eterno. Que no camines separado, ni mucho menos abandonado y sin esperanza. En este capítulo 8 vemos una provisión poderosa que Dios nos da para que los que creen y han recibido y han creído y han recibido a Jesús como Señor y Salvador, viene siendo una garantía que cuando tú recibes a Cristo, Dios te da la garantía que te da el Padre y es obtenida por medio del sacrificio y de la resurrección de Cristo. Este es un tema, hermano, muy importante en el proceso del creyente. Para que todo aquel que se acerque a Dios, y también para los que se acercan a Dios, no solamente para los creyentes, sino que también todos los que se acercan a Dios de corazón sincero. Esta es una provisión de Dios, es un resultado de la búsqueda y de la santificación constante que puede tener el hombre. A uno de los comentaristas han nominado a este capítulo 8 la cumbre de toda la epístola de los romanos. El comentarista Spencer hizo el siguiente comentario: si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Y esto es para decir que en toda la Biblia, ¿verdad?, en este capítulo 8 vemos que viene a consolidar el propósito general de Dios, del cual, ¿por qué Dios hizo el planeta, puso al hombre
y el propósito de Dios es darle vida eterna al hombre. Bien, el capítulo 8 de Romanos nos da la esencia de lo que es en sí el propósito de Dios y la esencia del Evangelio. Porque nos habla en sí cómo y el porqué de la razón de Dios para el hombre. Y por qué el cual Dios envió a Jesucristo. Y lo dio en sacrificio, murió, resucitó. Y todo esto, hermanos, es solo y únicamente por el beneficio y para el beneficio tuyo y mío y del hombre. ¿Cuál es el beneficio? Ser rescatado. Y no solo eso, sino que también es llamado a una vida aquí, mientras Cristo viene y vamos caminando aquí, una vida de abundancia, de paz, una vida llena de bendición. Es el propósito que Dios mandó a Jesucristo para el beneficio del hombre. ¿Cuál es el beneficio del hombre? De ser rescatado. Y sobre todas las cosas, en no ser condenado, sino librarlo del pecado y de la muerte eterna. Porque dice aquí en Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y hay una parte muy poderosa que se cumple dentro del propósito de Dios para los suyos, que dice también este capítulo 8, verso 28, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, al ser redimido y el ser perdonado, ya Dios te hizo un llamado. Muchos no quieren aceptar eso, pero Dios nos hizo un llamado ya. Y el llamado no es que te pongas atrás de un púlpito a predicar, un llamado, sí, sino es un llamado para una vida eterna. Es un llamado para que tú vivas una relación con Cristo y puedas tú ser un hombre satisfecho, lleno de paz, de abundancia, de amor, de gracia, de poder, de autoridad. El ofrecimiento de Dios en Cristo, escúchame bien, esto es insuperable. No hay otro lugar donde nosotros podamos recibir algo mejor de lo que Dios nos ofrece, de lo que Dios nos da. ¿Lo has encontrado? No me digas que en la droga, en el alcohol, en cualquier acto pecaminoso, quieras decirme que hay satisfacción. En la carne sí, pero en el espíritu no, ni en tu alma. Yo pasé ya por ahí. Droga, alcohol, mujeres, todo lo que puedes hacer tú. Nada de eso trae satisfacción en el hombre, porque el hombre fue creado para vivir una vida en relación con Dios y una vida de disfrute, en paz y bendición con Cristo. Mira muy bien lo que Dios nos ofrece aquí, que se le dará, dice, que es lo que Dios le da a los hijos de Dios. Dios les ofrece gozo, Dios les ofrece paz en esta vida y te ofrece una vida eterna, una garantía. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si vemos esto, hermano, esto es lo que todo mundo busca. ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién no quiere paz? Hay mucha gente que pudiese tener mucho dinero, pero con el dinero no puedes comprar el gozo, ni con el dinero puedes comprar paz. Esto es lo que Dios ofrece en la vida del hombre. Y déjame decirte que es gratuito. ¿No es cierto? Y eso es lo único que el mundo necesita. El mundo necesita paz y el mundo necesita gozo. Todo el mundo quiere paz. Todo el mundo quiere vivir feliz. Todo el mundo quiere vivir con gozo. Pero lamentablemente el hombre siempre busca en los lugares oscuros, en los lugares equívocos, donde siempre lo llevan a vivir consecuencias serias, fatales, donde lo llevan a la infelicidad,
El deseo de Dios es lo que vemos aquí, es que el Hijo de Dios, Dios quiere que el Hijo de Dios viva bien. Siempre con la perspectiva que nuestra ciudadanía no es aquí. Y es lo que Dios quiere que entendamos bien, nuestra ciudadanía no es aquí. Aquí estamos de paso. No sé cuánto tiempo tengas tú programado vivir aquí en la tierra, pero Dios tiene determinado el tiempo donde vamos a vivir aquí en la tierra. Y después de esto viene la vida eterna y la muerte eterna. La vida eterna en Cristo, que es la eternidad en el Señor, y la muerte eterna, que es el infierno. Amén. Pero mientras tú vivas aquí en la tierra, Dios quiere que tú vivas con esa perspectiva de que nuestra ciudadanía, hermano, no está aquí en la tierra, no está en este planeta. Por eso Dios nos ofrece a través del apóstol Pablo, en revelación por el Espíritu Santo, en este capítulo de Romanos, nos ofrece, ¿verdad?, que el Padre nos da a nosotros por medio de su Hijo, Jesucristo. Nos ofrece un lugar de consuelo. Nos ofrece una vida eterna. Y aquí lo menciona que los hijos de Dios no sufren condenación. Hay un lugar que la Biblia nos habla que se llama infierno, que es un lugar de condenación eterna. Pero ese lugar no es para los hijos de Dios. ¿Sí? Pero hay un serio problema, que todo este ofrecimiento es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia habla claramente que para el Hijo de Dios no hay condenación, pero el que vive en Cristo. Mas aquí mismo dice la palabra, vamos a verlo más adelantito, que el que vive en la carne, verá, si tiene problemas serios con Dios. Vivir en la carne es todo aquel que le gusta vivir satisfaciendo todo deseo que le viene a la mente y lo hace sin freno. ¿Qué es lo que hace? Va y comete todo tipo de pecado y que lamentablemente lo rige. El pecado lo rige las acciones de la carne, lo gobierna y rompe y destruye todo programa de vida que Dios le ofrece. Ahora, ¿cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Bueno, el apóstol Pablo dijo en el versículo 24 del capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escúchame bien, ¿quién me puede dar la capacidad? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que me puede dar a mí la capacidad de victoria? ¿O quién me puede dar la capacidad de vivir en victoria? De manera que yo pueda vivir una vida llena de gozo y de paz y de satisfacción en mi alma y en mi espíritu, pero una paz conectada con el Dios Todopoderoso. Por la misma conclusión del mismo capítulo 7, dice el apóstol Pablo, primero manifiesta en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como que si no hubiese algo posible, algo que pudiera ofrecerle ese poder, esa autoridad para liberarse de esa condición. Aquí es donde vamos a entrar en la materia. Por el versículo, en el capítulo mismo 7, en la conclusión del capítulo 7, dice: mas gracias doy a Dios, escúchame bien esto, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. O sea, es como decir que la conclusión dice: estoy de acuerdo y entiendo que debo de someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado. ¿Quién me puede liberar de esto? Ahora el apóstol Pablo, al entrar al capítulo 8, introduce, ¿verdad?, en el capítulo 8:1, y nos presenta Dios por medio de su Santo Espíritu que inspira a Pablo, nos da los medios para recibir esta victoria poderosa.
Y en este capítulo 8, nos presenta la forma que sí podemos vivir en paz y podemos ser libres de condenación. Y sobre todo vivir unidos con Dios, que es lo más importante. Vivir con Dios. Y el apóstol Pablo mismo expresa, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la cumbre de la vida del hombre, que tú puedas caminar con Dios y Dios camine contigo. Eso es lo más glorioso que puede haber en la vida del hombre. Puedes tenerlo todo, puedes vivir como tú quieras si tú quieres, pero si no, tú no tienes a Dios de tu lado y si Dios no camina contigo, créeme, hermano, no vale la pena vivir. Lo más glorioso de la vida aquí es que Dios camine contigo. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada y ponemos nuestro corazón en lo que está a nuestro alrededor, en lo material, en la comida, y mucha gente se aflige porque tiene o porque no tiene. Ay, mi hermano, aleluya. Preocúpate que Dios camine contigo, porque Dios hará cosas sorprendentes sobre tu vida. Dios, hermano, a mí me impacta la oportunidad que Dios le dio a Salomón, la oportunidad de elegir. ¿Qué quieres que te dé? Le preguntó Dios a Salomón. Salomón, siendo un hombre muy inteligente, dijo: dame sabiduría. Imagínate siendo Dios el dueño de todas las cosas. Siendo Dios el dador de todas las cosas. Muchos a lo mejor pensarán, si yo fuera Salomón, ¿qué no le hubiera pedido? Le hubiera pedido un Ferrari, le hubiera pedido una casa, una mansión tremenda. Aleluya, le podía pedirle millones de pesos o de dólares. Pero Salomón le pidió algo que no perece, que es sabiduría. Ay, Dios mío, la sabiduría es un don de Dios que da y lo ofrece a todo. Dice, y si alguno está, dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala. ¿De qué manera? Sin dudar. Y será dada. La sabiduría, hermano, tiene un poder tremendo. Aleluya, que por medio de la sabiduría que Dios da a tu vida, por medio de la sabiduría, Dios la capacidad. Y también yo siempre lo he dicho, Dios te ha dado estas dos manitas, mira. Aleluya, el que no sabe mover sus manitas, no tiene nada. Pero el que sabe mover sus manitas y tiene a Dios de su parte y Dios le da sabiduría, ay, Dios mío, eso te da la capacidad de hacer cosas tremendas. Por eso yo digo una parte muy importante, que es muy importante que Dios camine contigo y tú camines con Dios. Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el poder, Él es el que da la autoridad sobre tu vida. Y Él es el que va siempre a darte todas las cosas que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad. Este capítulo 8 entonces nos presenta que el apóstol Pablo, al decir en el capítulo 7, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me puede dar la capacidad de victoria? Por la misma fuerza que había en él, en su pobre humanidad, y no podía alcanzar las metas. Pero ahora, en el 8, él introduce y glorifica a Dios y nos habla de alguien que es poderoso y que nos puede dar la victoria en nuestra vida, y se llama Espíritu Santo. Hay mucha gente que a lo largo del pastorado yo he visto no quieren decidir en buscar a Dios y serle fiel, porque dice que tienen miedo a fallarle. No, es que no le quiero servir y a mí me da miedo. ¿Y si le fallo? No, y no quiero ir todas las veces a la iglesia porque Dios sabe que no estoy bien y le voy a fallar. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano, que Dios nos ha dado a nosotros una garantía poderosa. ¿Alguien me está escuchando? Nos dio una garantía poderosa. ¿Alguien está aquí? Nos dio una garantía poderosa. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama Espíritu Santo. Aleluya. Que el Espíritu Santo es el poder mismo de Dios. Que cuando tú vienes a Cristo y le pides perdón a Dios, aceptas a Jesús como Señor y Salvador, te da a beber de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo viene y hace morada en ti.
Y Dios usa tu cuerpo como el templo de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo va a estar en ti. Si tú le das oportunidad, practicas con Él, lo conoces, deja que te bautice, deja que te llene, deja que te envuelva, deja que te dirija. Aleluya. Y el Espíritu Santo te va a dar la victoria. Muchos de los que dicen, no quiero servir porque lo voy a fallar. Déjame decirte una cosa, que si tú entregas tu corazón y buscas la dirección del Espíritu y buscas la unción del Espíritu y te llena de su presencia, el Espíritu Santo te bautiza, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo viene y te da poder y el Espíritu Santo te da dominio en tu carne y la somete a la obediencia a Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. En Romanos capítulo 8. Déjame volverlo a mencionar, por favor. Romanos 8:1. Fíjate bien lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme, ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que cuando tú te sometes y tú empiezas a moverte en el río de su presencia, del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene a ti y Él te da el dominio, te da el poder, te da la autoridad para que tú puedas desarrollar una vida de victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Sí se puede vivir en paz, sí se puede vivir en victoria, sí se puede vivir, sí existe, mi hermano. A lo largo también de mi vida pastoral, de ministerio pastoral, yo he escuchado mucha gente también que dice, es que hermano, no se puede, es muy difícil la vida cristiana. A lo mejor te va a decir aquí, sí es cierto, sí es muy difícil la vida cristiana no es difícil, mi hermano. Lo difícil de la vida cristiana no está en el Espíritu, está en ti. Porque muchos no queremos soltar las cosas que le desagradan a Dios. No queremos vivir acorde a la voluntad de Dios. No queremos vivir de acuerdo a su palabra. Aleluya. Y cuando tú te sometes a Dios y te sometes a su Espíritu, ay, mi hermano, el Espíritu Santo es muy poderoso. Te baña de su presencia. Es una gloria poderosa que Él te envuelve, desciende sobre tu vida. Te llena de un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural en tu vida te llena, te capacita, te dirige, te habla, te enseña, te instruye. Y te da victoria. Aleluya. ¿Me escuchaste? El Espíritu Santo es dado como garantía en nosotros. ¿Para qué? Para llevar el cumplimiento. Escúchame bien esto. El cumplimiento de la victoria que nos da a nosotros por medio de la fe y por medio de la obra de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a lo que es la santificación. El Espíritu Santo es mencionado en este capítulo 8 de Romanos 19 veces. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es que es muy simple, pero este pasaje es un pasaje, hermano, de suma importancia. ¿Sí? Mi querido hermano, que si tú y yo queremos hacer de nuestra vida una vida llena de bendición y de victoria, lo vas a lograr. Si tú quieres llevar una vida agradable a Dios, lo vas a lograr. Lo vas a poder llevar a cabo. Pero solamente lo vas a poder llevar a cabo con la participación del Espíritu Santo en tu vida. En Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, pues eso lleva al desenfreno. Esta es una versión diferente a la Reina Valera. No os embriaguéis con vino, pues eso te lleva a donde a desenfreno. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en tu vida, Él va a ir regenerando
Él va a ir liberando las ataduras, va a ir liberando las ligaduras y te va a ir liberando del poder del pecado. Qué tan importante, hermanos, es escudriñar la palabra, estudiar la palabra, aprenderte textos de memoria. Porque la misma palabra va a ir regenerando tu mente. Y la presencia del Espíritu Santo unido con la palabra va a ser una bomba en tu vida. Dios te va a dar el poder, Dios te va a dar la autoridad. Sí se puede cambiar, sí se puede ser mejor. Pero tenemos que internarnos. Intérnate a un cuarto cerrado, habla con el Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que lo quieres conocer. Él te va a llevar a la victoria, te va a librar del error, te va a llevar a vivir una vida de libertad. Él te va a llevar a vivir una vida de poder, de santificación. El Espíritu Santo nos da la victoria por medio del poder de Jesucristo, porque por eso Jesucristo vino a vencer la tumba, venció la cruz, aleluya, se levantó victorioso. Y ahora por medio del sacrificio podía perdonarnos, limpiarnos y poder ser de nosotros un templo, el templo del Espíritu Santo, para que la participación del Espíritu Santo viniendo a tu vida y hacer morada en ti, aleluya, Él es el que te va a ayudar a vivir a una vida llena de gozo, una vida llena de paz, de felicidad. Mucha gente piensa que la felicidad del mismo hombre lo vas a encontrar aún en tu misma esposa o a lo mejor a tu mismo esposo. Déjame decirte, hermano, que no es así. Y a lo mejor ya estás decepcionado de eso. El único que te va a llevar a la plenitud de la bendición y de la victoria va a ser el Espíritu Santo. Vive una vida de paz, de felicidad, llena de bendición, de gozo, de alegría. Podemos decir que el único entonces que nos puede dar la victoria se llama Espíritu Santo. Esto es sobre el pecado. Te va a dar la victoria sobre el pecado, te va a dar la victoria sobre la muerte. Pues dice el primer versículo, dice, ahora pues ninguna, aleluya, ninguna, ¿alguien me escuchó? Ninguna condenación. ¿Cuántos alaban a Dios en esto, hermano? Porque se nos da la garantía. Tú sigues caminando con Dios. Vienen luchas, vienen problemas, vienen ataques, viene el infierno, se levantan los enemigos, se levanta lo que sea, se levantan los que te acusan. Se levantan los que te quieren volar la cabeza. Aleluya. Pero aquí dice la palabra que no va a haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el que los defiende y el Espíritu Santo es el que los levanta en victoria. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte una cosa, hermano. Mientras las cosas se digan de ti y en las cosas que se digan de ti, si son mentiras, no te preocupes, porque Dios levantará bandera por ti. Aleluya. No te preocupes, no te enojes. Sí, duele y golpea, yo lo sé, aleluya, pero no te preocupes, porque Dios levantará bandera. No hay ninguno que pueda levantar el dedo que te acuse cuando tú caminas en verdad, cuando tú caminas en su presencia, cuando tú caminas en su libertad, cuando tú vives en su presencia. Eres transparente, Dios conoce tu corazón, aleluya. No habrá ninguno, dice la palabra de Dios, después voltearás en el lugar donde estaban los que te acusaban y no lo vas a encontrar ahí. Eso lo dice el Salmo 37. No lo vas a encontrar ahí. ¿Sabes por qué? Porque los que se levantan, no, hermano, prevalecen contra los hijos de Dios que viven sometidos, que viven obediencia, que viven sometidos bajo la orden de la palabra. Aleluya. Sí, tendrán muchos errores, tendrán muchas faltas. Aleluya. Pero hay alguien que levanta bandera por ti mientras tú reconozcas tu pecado, mientras tú reconozcas tu falla, mientras tú reconozcas y vayas al jardín de la oración y te dejes llevar por la presencia del Espíritu Santo. Los que se levantaron su dedo contra ti, vas a ver ahí, no se van a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios levanta, Dios da victoria, Dios pelea. Ni aún el infierno. Dios ya borró la lista del cuaderno del diablo, del infierno. Ahora dice la Biblia que todos los que son redimidos por la sangre de Cristo, la Biblia dice que fueron inscritos en el libro de la vida.
Aleluya. Ahí está escrito ya en el libro de la vida. Cuando tú seas llamado a la presencia de Dios, ahí te van a mandar, te van a tomar lista. Y ahí vas a estar tú presente. Aleluya. Porque ni aún el infierno no tiene potestad sobre ti. Ya hay alguien que pagó por nuestra ignominia. Ya hay alguien que pagó por nuestra condenación. Ya hay alguien que pagó por nuestro pecado. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder y Él nos purifica. Nos santifica. Es importante siempre estar en su presencia. Nunca te vayas a tu cama. Nunca te vayas a dormir sin analizar lo que hiciste en el día. Y si hay algo que tienes que rendir cuenta con Dios, ahí mismo tírate de rodillas en la cama y dile: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Y el siguiente día no lo vuelvas a cometer. Sigue caminando en Dios. Porque no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea, en otras palabras, los que no andan conforme a la debilidad de la naturaleza humana, sino que andan en el poder de su Santo Espíritu. Estas últimas palabras que dicen los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quiere decir entonces que nosotros como hijos de Dios no pertenecemos. ¿Me escuchó? No pertenecemos a ese lugar de condenación. Nos dice entonces aquí que no tenemos ninguna condenación. O sea, que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso del apóstol Pablo, que menciona, que vimos en el capítulo 7, verso 24, él no perdió la perspectiva, como le dije al inicio, de que Él es llamado a una vida eterna. Y que Él, en esa búsqueda misma, de esa debilidad que había en Él, en esa búsqueda misma encontró que en el sacrificio de Cristo y en el poder del Espíritu le dio victoria. Amén. Y el apóstol Pablo entró en un disfrute de gloria, de poder, de autoridad. Sentía como un hombre miserable en el capítulo 7. Pero Dios quería que él disfrutara la alegría de su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la encontramos aquí en el verso 2. Que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una declaración poderosa también, porque dice la ley del Espíritu que se menciona aquí. No solo quiere decir el principio de una ley, sino que también la autoridad. Es la autoridad que ejerce el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Que cuando lo muerto toma participación con la vida, como lo que pasó con Lázaro. Lázaro dice que ya tenía ¿cuántos días de muerto? 3 días. Ya estaba muerto. Pero vino el que da vida. Y el que da vida tocó lo muerto y vivió. Entonces, esa es una ley que está establecida en el mismo poder y el gobierno de Dios, en el poder de su Espíritu. El Espíritu de Dios es vida. Entonces, la participación de lo que es muerto toca lo que es vida, resulta el milagro. Resulta un poder. Por eso fue cuando Jesús le dijo a Lázaro: Señor, pero quiten la piedra. Señor, pero tiene 3 días de muerto y ya hiede. Quiten la piedra. Aleluya. Y el mismo que da la vida. ¿Qué le dijo Jesús a la hermana de Lázaro? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa fe que toca, hermano, que esa fe de lo que es lo muerto, con la fe toca lo que da vida, empieza a manifestarse el poder de Dios
Y eso es una ley que está en el mismo espíritu. Y eso lo menciona aquí el apóstol Pablo. Amén. El espíritu de vida. Quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque la esencia es Él mismo. Él es la esencia de la vida. Aleluya. Él es la vida misma. Bendito sea Dios. Por eso cuando tú buscas al Señor en el jardín de la oración, cuando tú buscas al Señor a través de la palabra, no vas a encontrar otra cosa más que vida en ti. Yo como pastor he tenido gente que ha estado enferma. Y me dice, pastor, no me quite de servir a Cristo, déjeme servir. Yo lo dejo que sirvan. Porque todo lo que tú haces para Dios es vida. ¿Me escuchaste? Todo lo que haces para Dios, lo haces de corazón para Dios, es vida. Hay una ley establecida, que es el espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo establece y dice, me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. O sea que la ley de vida, que es el espíritu, es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. O sea, está hablando que es un poder sobrenatural. Que todo aquel que se acerca a Dios, vas a tener vida. Y tú vas a notar, yo no sé si lo has notado. Yo te voy a contar un testimonio aquí breve. Una ocasión, que cuando uno no entiende, y eso es otra de las cosas que uno sufre, hermano, porque uno no entiende. Por eso yo me detengo a enseñar. Mis mensajes son de enseñanza. Porque hay que aprender en la vida cómo desarrollarlo. Ya cuando le hablan a uno de matemáticas y le hablan de gloria y le empiezan a contar cuántas plumas tienen los ángeles, pues no, hay que aprender cómo desarrollar el propósito de Dios aquí en la tierra. Y hubo un proceso, siempre los procesos míos han sido un poco difíciles. Dios me ha metido a muchos procesos muy difíciles que antes yo no entendía y antes yo le reclamaba. Hoy ya no le reclamo, ya lo entendí. Que tampoco no son muy agradables. Y tampoco los pido. Pero ya lo entendí. Como dijimos en el verso 28. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es cierto? Pero a veces no lo entendemos. Y una ocasión, mi hermano me prestó su vehículo. Y lo choqué. Lo choqué y yo no tenía economía, pero tenía un primo que sabía enderezado de pintura. Pero esa semana me había ido fatal. Fatal, se me descompuso mi carro, choqué el carro, no tenía economía, me despidieron de mi trabajo. Fue una semana fatal. Que la chocada de ese vehículo de mi hermano fue el clímax de la presión que generó en mí. Y yo le dije a Dios, le dije, ya no quiero de ti porque en lugar de que me vaya bien, me va mal. Ya no quiero saber más de ti. Fui grosero, lo reconozco y pedí perdón ya. Se lo estoy contando a base de testimonio. Ya no te voy a buscar, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ir a la iglesia. No quiero más de ti. Y yo le llamo bendita semana. ¿Por qué bendita semana? Porque a mí Dios me enseñó algo muy poderoso en esa semana. Después le pedí perdón. Y no lo hice. Estaba enojado. Yo estaba enojado con Dios. Me va mal. Y ya no oré. No lo hice. Enojado. Toda la semana estuve enojado. No leí la Biblia. No fui a la iglesia. No quería saber. Pero pasó el primer día. Enojado. Segundo día, enojado. Tercer día, enojado. Cuarto día, me estaba secando. Quinto día, ya no aguantaba. Sexto día, estaba desesperado. Séptimo día, me fui a la iglesia. Y me tiré al altar. Yo amo mucho los altares. Que el altar precisamente el altar significa encuentro con Dios. Me fui al altar.
Y levanté mis manos y le dije, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir y he comprobado, que sin ti no la hago. Tú eres la vida misma. Y me sentí una angustia, una desesperación. Y yo pude entender, y ahora lo puedo decir, y lo puedo gritar, que sin Dios yo no la hago. Dios es vida para mí. Dios es todo para mí. Dios es la fortaleza de mi vida. Porque Dios es vida. El Espíritu de vida. Quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque Él es la misma esencia, Él es la misma vida. Es vida. Él es el principio de la vida. Él es el Espíritu de vida. Y la expresión en Cristo Jesús es que el Espíritu Santo fue el que levantó. Escúchame bien esto. Que el mismo Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos y lo resucitó, dice la Escritura. Y aquí lo podemos ver que el Espíritu Santo está completamente unido con Cristo. Una vez que recibes a Jesús en tu corazón, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba viene a vivir y vivir dentro de ti y te hace su templo del Espíritu Santo. Pues es importante cuidar el templo del Espíritu Santo. Dice, y Él viene, y el que viene a Jesús, aleluya, Él viene a darte vida y te resucita, así como Jesús resucitó de entre los muertos. Para que tú vivas en una vida de victoria. Aleluya. Y es menester, hermano, que cada uno de nosotros vivamos una vida de manifestación en santidad. Y cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en ti, entonces ahí donde tu vida va a ser manifestada en Él. Y lo que la palabra mismo establece, que en ti va a haber fruto. Como Él vida vive dentro de ti. Todo lo que tú haces tiene vida. Aleluya, porque Él lo produce en ti. El verdadero Hijo de Dios que ha tenido un encuentro con Jesús, va a poder gozar de una presencia bendita, una presencia gloriosa, que Él nos da la libertad. Y lo más glorioso es que ya no vamos a estar subyugados, escúchame bien esto, a la ley del pecado. La ley de vida es más poderosa que la ley del pecado. Por eso la palabra de Dios dice también en Romanos capítulo 6, que por cuanto, capítulo 5, que el último versículo dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No te dan gloria a Dios por eso? De todo lo que estamos viendo alrededor del planeta que se está colapsando, hermanos. ¿Verdad? Que se está colapsando. Y hay temas ahí que vamos a hablar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero hay temas que son muy interesantes lo que está pasando ahorita mundialmente. Aleluya, que parece como que el diablo quiere reinar y que parece como que el diablo quiere. No, jamás va a poder eso. Aleluya, la Biblia dice que hay alguien que todavía lo detiene y se llama Espíritu Santo, aleluya. Y la iglesia está aquí todavía en la tierra. Y en el nombre de Cristo, cuando la iglesia se somete, cuando la iglesia busca, aleluya, la gloria de Dios, y tú te metes a orar, hermano, en tu vecindario, alrededor de tu colonia, alrededor del estado, alrededor de México, hay algo glorioso que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de los hijos de Dios. Tú abres la palabra, aleluya, y predicas la palabra. Es palabra de vida que transforma el corazón y el alma de la gente. Es hora de buscar a Dios. Yo a algunas personas les he mandado información y les he mandado mensajes, hermano, y te lo digo a ti: busca a Dios. Es tiempo de levantarte, es tiempo de buscar a Dios. Ya no hay tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo de ir a la iglesia nada más y darte tu golpe de pecho y salirte de ahí y seguir viviendo una vida doble. Es necesario levantarte en el nombre de Jesús y tengas vida. El Espíritu Santo te da vida para que tu vida sea una vida de victoria. Que hoy vivir una vida como la palabra de Dios nos manda. Hoy en las iglesias le llaman religiosos. No importa que te llamen religioso. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece en ti. Haz la voluntad de Dios. Apártate del pecado. Huye por tu alma. El Dios el que ve allá en los cielos. Y el Espíritu que vive en ti. El mismo Dios que vive en ti. Sabe las intenciones. Es tiempo de buscar a Dios. Es eminente que la venida de Cristo ya está próxima. Yo sé, vas a decir, sí, lo han dicho muchas veces. Yo sé que lo vas a decir. Pero Dios no ha venido, el Señor Jesús no ha venido por misericordia, por amor a ti,
que no te has querido arrepentir, que no has querido voltear tu corazón a Dios, que no has querido voltear los ojos al cielo, pensando que todo lo que hay aquí, mira la revuelta que hay en el mundo económica. Yo lo dije anteriormente en el 2019, que los que predican la doctrina de la prosperidad van a tener un choque tremendo, va a tener un colapso en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo depende de lo que tengas, depende de todo lo que hay a tu alrededor. Y eso no consiste en eso, hermano, consiste en que tú tengas vida. La bendición no se mide por lo que tienes, aunque se llama bendición porque Dios lo da, pero no consiste, la vida no consiste en lo que tú posees, porque el día que tú lo pierdas te vas a colapsar cuando tu corazón está puesto en lo material. Pero si tus ojos están puestos en Cristo, sabes perfectamente que en medio de la lucha, en medio de la necesidad, va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a mandar la provisión, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Moisés, cuando lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos no tenían, estaban en el desierto, estaban escasos aún de agua. Y Dios le dijo, ábrele a la peña y dale de beber a mi pueblo. Ese es el Dios de Israel, aleluya. Que venga lo que venga, aleluya, dice la palabra de Dios. Dice que ahora pues no hay ninguna condenación. Dios no va a dar la victoria. Con esta situación que estamos viendo, hermanos, el movimiento izquierdista que se está moviendo también aquí en Estados Unidos por Biden. Que muchos celebran el triunfo de Biden. Ay, Dios mío. Nomás volteé un poquito a Venezuela y volteé un poquito a Cuba. Volteé un poquito a Nicaragua. ¿Cómo están las situaciones allá? Este viene con toda la fuerza del mismo diablo. Y preparando ya, prácticamente ya está la antesala del anticristo. Mira las noticias. Ya están mencionando para construir el templo en Jerusalén, donde la Biblia dice que ahí el anticristo se va a sentar. Como los judíos están regresando ya a Jerusalén, que eso es profético. En el patio que eso lo voy a mencionar después, pero te voy a decir de una vez, en el patio de ahí donde está el muro de la lamentación, es un patio inmenso. Se reunieron hace poco, hace como unas 2 semanas o 3 semanas, se reunieron ahí todos los judíos y empezaron a orar o a rezar, no sé qué hacen ellos, plegarias, y pidiendo a Dios el Padre, aunque ellos no lo conocen como el Padre, lo conocen como Jehová. Manda al Mesías. Ya manda al Mesías para ellos. Para ellos le llaman el Mesías, para nosotros es el anticristo. Porque el Mesías ya vino hace aproximadamente 2000 años o más de 2000 años. Ya vino Jesucristo. Nosotros estamos esperando que Cristo venga por la iglesia y nos lleve a su presencia. Y aquí se va a desatar, hermano. Aleluya. Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Para los que todavía quieren vivir en la carne, en el pecado. Mucha gente que vive en la pornografía. Mucha gente que vive en las maldiciones. No, mi hermano, Dios no quiere que tú vivas ahí. Dios quiere que tú vivas en victoria. Dios quiere vida. Dios tiene vida para ti. Dios quiere llevarte al cielo. Y el único que te libre de condenación se llama Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo vino para dar vida. Y es menester que en tu vida se ha de manifestar el fruto al verdadero Hijo de Dios que ha tenido un encuentro con Jesús. Esa presencia del Espíritu Santo te va a dar a ti la libertad y ya no vamos a estar subyugados más al pecado. Cuando habla la ley del pecado y de la muerte, se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza. La primera naturaleza, que fue el primer Adán. El primer Adán representa pecado, caída, condenación, atadura, carne.
que esa condición de la primera naturaleza te va a llevar y te va a arrastrar a culminar a una separación del compañerismo con Dios. La segunda naturaleza, dada por Jesucristo, que es el segundo Adán. El segundo Adán no se doblegó ante la tentación de Satanás, que fue lo mismo que pasó en el jardín del Edén con el primer Adán. Satanás vino, el primer paso que tenía que hacer Jesús es que fuera tentado, para poder librar, por medio de la tentación que vino, poder librar la primera caída, y después llevar el proceso de lo que era el sacrificio y la resurrección, para pagar por el pecado de todos en la cruz del Calvario, y la resurrección que da vida. Y el segundo Adán, bendito sea Dios, el segundo Adán no se doblegó a la tentación de Satanás. No se doblegó, sino que el segundo Adán tomó victoria. Y por eso que Jesucristo nos ofrece a nosotros la victoria. Y aquí habla el apóstol Pablo que es la llegada de una nueva autoridad o poder, una nueva ley que es capaz de lograrlo. Es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de vida es el que opera sobre la vida de la nueva naturaleza del segundo Adán, que es en Cristo. Poderoso, que no cayó, no pecó, no se doblegó ante las tentaciones del mismo infierno. El Espíritu Santo ahora está vitalmente unido a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7 también dice, el capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, está ahora unido también al Cristo viviente. Vemos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 del capítulo 8. Y ya casi vamos concluyendo. Lo que era imposible. Esto está poderoso. Fíjate bien, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Otra versión lo traduce, porque Dios ha hecho lo que no puede hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma debilidad o condición del hombre, pecador, y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición, porque Él se hizo hombre, y en su misma naturaleza humana, ahí fue donde cargó el pecado y la debilidad y la condición de todo género humano en este planeta. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme a la naturaleza del Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, eso no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que habita en su débil condición humana. La ley no ofrece vida, sino que dictamina la condición del hombre. Y la condición del hombre que le dictamina es que el hombre está bajo condenación y está bajo pecado. Y era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 18 del capítulo 7 de Romanos: y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Yo sé lo que la Escritura, la Biblia está diciendo. Hermano, querido hermano, esto es verdad. El Espíritu Santo es el que hace la operación. Lo que totalmente era imposible. El Espíritu Santo vino al hombre para darle un giro total a la vida del hombre y hacerlo fructífero, lleno de gozo, lleno de paz, y ser de ti una persona productiva. Por eso dice la Escritura que por su fruto los conoceréis. En Mateo capítulo 7, verso 16 dice: por su fruto los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? El que es nacido en Cristo Jesús, tú ya no puedes maldecir, no puedes odiar, no puedes rechazar, no puedes
Porque no es la naturaleza, así es que la vida de Cristo está en ti. Tu palabra tiene que ser ahora fruto de bendición, de paz. Tienes que abrir tu boca en medio de los que te hagan mal. Bendícelo, levantas tu mano y les bendícelo. Bendigo, lo bendigo, bendícelo. Porque ya no es la naturaleza. Como algunos que han proferido decir que yo por la unción que Dios me ha dado maldigo. Eso no es de Dios. Mentira, eso no viene de Dios. Porque Dios no nos levantó para maldecir a nadie. Sí, Jesús mismo, que no tenía ninguna obligación de venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y cargó todo el pecado, lo crucificaron, lo escupieron, lo ofendaron. Y él, en lugar de decir, Señor, él mismo lo dijo, que no sabéis que yo puedo orar a mi Padre y que mande 12 legiones de ángeles para que me libren. Un solo ángel hace el alboroto y medio, imagínate 12 legiones. Dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Como dijo el gabacho. Because they don't know what you're doing. No saben lo que hacen. Pues el apóstol Pablo, hermanos. Gloria a Dios por este pasaje. Yo le decía al Señor desde ayer, ¿qué quieres que le predique? Me levanté en la mañana tempranito a orar y venía, rebotaba. Eso es lo que quieres que predique, eso es lo que predica. Yo tenía otro mensaje, pero que se los voy a dar de los tiempos que estamos viviendo. Pero yo creo que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo, que tengas en cuenta, escuchen. Pues es importante ser hijo de Dios, vale la pena. Ser hijo de Dios es la bendición más tremenda que puedes tú disfrutar. Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la carne. Sí, porque muchos quieren vivir la vida espiritual conforme a la carne, tomando, haciendo esto, fumando, teniendo vida doble, prostituyéndose, viendo pornografía, teniendo sexo libre. Eso no es, hermano, eso te va a condenar. Ahorita lo vamos a leer para terminar. Santiago 3:12 dice, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿Puede acaso una higuera producir aceitunas? ¿O una vid higos? También la fuente de agua, dice, la fuente de agua salada puede producir agua dulce. No. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos un panorama muy bueno como para levantarnos en el nombre de Jesús y ya, hermano, decidir, nos queda poco tiempo, decídete vivir para Él. Dice el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Punto. Los que no oran, no leen la Biblia, no se someten a Dios, andan pensando en la carne, están pensando cómo enriquecerse aquí en el planeta. Que sí, también hay que pensar en prosperar, hay que salir adelante en el nombre de Jesús, pero en Cristo, en Cristo. ¿Me escucharon? En Cristo. Que todo lo que venga en Cristo. No, en Cristo. Es que ahí no se necesita balanza, se necesita en Cristo. En Cristo. Todo lo que venga en Cristo. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dándole siempre lugar a Él. Siempre en todo lo que haces. Orar, leer la Biblia. Mantenerte en obediencia. Tu vida sea una vida de santidad. Una vida llena de bendición. De un conducto de bendición. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Me está escuchando? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que se viven según la carne, escúchame, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. No pueden. ¿Eres de Cristo?
o no eres de Cristo. No hay términos medios. Y voy a terminar con este versículo. Corintios capítulo 2, verso 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por eso decía en Cristo, que si todavía tú tienes todo lo suficiente, sea para toda buena obra. Que todo lo que Dios te da, lo canalices en Cristo para bendecir, para sembrar. Qué sorprendente es que mucha gente, yo escuchaba un pastor de allá de Colombia, de una iglesia grande, grandísima. Escuchaba el testimonio de él también, que ahora con la pandemia, mucha gente dejó de ofrendar, mucha gente dejó de diezmar. Dice que no le alcanzaba para pagar los gastos de la iglesia, una iglesia enorme. Y daba testimonio y está grabado ahí en público. Yo pensé que nomás a mí me había pasado. ¿Por qué? Porque la gente viene en lo que viene y se olvida. No, hermano, en Cristo. Y daba testimonio que a pesar que la gente no dio, porque él lo habla y dice, no dio, Dios lo sacó adelante, como hasta ahorita Dios nos ha sacado a nosotros. Bendito sea Dios. Pagar los gastos del templo. Poquito a poquito todavía se están haciendo detalles en el templo. Porque Dios ha sido fiel. Dios nos ha bendecido. Hasta ahorita de Benecer. Ya desde marzo hasta la fecha de hoy, que es noviembre, son 8 meses de pandemia. Dios nos ha sacado adelante. Y con el templo en Tapachula no debemos nada. Dios ha sido fiel. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en este tiempo de pandemia yo aprendí una lección muy grande. Que Dios es fiel. Número 2, la iglesia se olvida de los pastores, porque mucha gente dejó de darle a Dios y de bendecir. Pero Dios permitió en esta pandemia y voltear mi corazón totalmente a Él, porque nadie jamás puede sostenernos, nadie, ni nos puede dar vida, solamente Él. Y bendigo a Dios por este proceso y por este tiempo, porque me enseñó que Él es el que me ha dado. Tú lo has visto, mi hermana lo ha visto, que Dios no nos ha dejado. Dios ha sido bueno. A Él sea la gloria y la honra. En Jesucristo, concluyo, en Jesucristo no hay condenación. Dejó a su Espíritu Santo en nosotros, para tener una vida victoriosa. Y tú puedas producir una vida santa en esa naturaleza humana, débil y pecaminosa, pero libre de condenación, que Cristo te perdonó. En esa debilidad humana, Cristo nos viene a dar fortaleza por medio del poder de su Santo Espíritu, cuando tú vives en obediencia. Y concluyo. Y el Espíritu mismo te libra de esa condenación. Eres llamado a un propósito. Y el propósito es que Dios camine contigo, tú con Él, y vivas una vida eterna en Jesús. Amén. No te olvides que Cristo viene pronto. Sí, ya lo sé, ya lo han dicho muchas veces, y yo síguelo, hermano. Pero yo te digo una cosa, Cristo viene pronto. Pronto, que preparamos sus corazones. Dios viene a cumplir su promesa. Que Dios nos guarde y nos dé de su paz. Prepara tu corazón, mi hermano, y alaba al Señor. Sírvelo. Sé fiel. Alábalo.